La niebla era espesa, como una sábana húmeda pegada a mi piel. Podía sentirla en cada respiración, un sabor a tierra mojada que se colaba en mis pulmones. El frío, implacable, me mordía las mejillas y las manos, incluso con los guantes puestos. Pero la vista valía cada segundo de sufrimiento. Me llamo Daniel, y soy fotógrafo de paisajes. Y la montaña que tenía ante mí, el Monte Cárdenas, era mi obsesión. Llevaba meses subiendo y bajando por sus laderas, buscando la toma perfecta, la luz ideal que capturara la majestuosidad de su silueta. Hoy, el amanecer prometía algo especial, un espectáculo que valdría la pena recordar. Ajusté la cámara, sintiendo la familiar frialdad del metal contra mis dedos. La bruma bailaba alrededor de las rocas, creando formas fantasmales que parecían susurrar secretos al viento. Un viento que, por cierto, helaba hasta los huesos. Preparé el trípode, asegurándome de que estuviera perfectamente nivelado. La paciencia, ya saben, es una virtud, y en mi trabajo, es la clave. Disparé una serie de fotos, probando diferentes configuraciones, jugando con la exposición y el ángulo. El sol aún no asomaba, pero la luz ya comenzaba a filtrarse, tiñendo el cielo de un naranja pálido. La sensación era indescriptible, una mezcla de anticipación y asombro. Revisé las primeras tomas en la pantalla LCD de mi cámara, buscando la imagen perfecta, el momento que estaba esperando. Fue entonces cuando lo vi, un detalle minúsculo, casi imperceptible. En la cima, justo en el punto más alto de la montaña, había una figura. No le presté demasiada atención al principio. Pensé que era un error, una mota de polvo en el sensor, o tal vez un animal. Pero luego, volví a mirar. Y de nuevo, la figura estaba allí, una silueta oscura recortada contra la luz del amanecer. Era difícil distinguir los detalles, pero parecía una persona. Me froté los ojos, incrédulo. Sabía que no había nadie más arriba. Había revisado el terreno, estudiado los senderos, asegurándome de estar solo. Volví a examinar las fotos anteriores. En todas, incluso en las que había tomado semanas antes, la figura estaba allí. No siempre en la misma posición, a veces más cerca del borde, otras veces más atrás, pero siempre presente. La duda se transformó en incomodidad, y la incomodidad en una creciente inquietud. ¿Cómo era posible? Subí la montaña varias veces, y nunca había visto a nadie. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo llegaba hasta allí? ¿Por qué siempre estaba en mis fotos? Tomé más fotos, tratando de enfocar la figura, de obtener una imagen más clara, pero era inútil. La bruma y la distancia lo impedían. La silueta permanecía borrosa, un enigma en cada fotografía. Decidí que necesitaba un acercamiento, una mejor vista. Al día siguiente, con la luz del sol ya alta, volví a subir, cargado con más equipo y la determinación de resolver el misterio. La subida fue agotadora, pero la promesa de una respuesta me mantuvo en movimiento. Cuando llegué a la cima, miré a mi alrededor. Nada. Absolutamente nada. Ni rastro de la figura que había visto en mis fotos. Me sentí estúpido, ridículo. Quizás todo había sido producto de mi imaginación, una ilusión óptica creada por la niebla y la luz. Me obligué a tomar unas cuantas fotos, por si acaso, para intentar confirmar la imagen, pero no me convencieron. La vista era impresionante, pero la cima, desierta. Bajé la montaña sintiéndome un poco tonto, pero algo en mi interior me decía que no debía ignorar lo que había visto. De vuelta en mi estudio, revisé las fotos de ese día, y entonces, lo vi. En una de ellas, casi imperceptible, se vislumbraba la silueta, pero no donde yo la recordaba. Estaba más abajo, en un saliente rocoso, casi escondida. La figura parecía diferente. No sé cómo explicarlo, pero parecía más definida, más real. Me di cuenta entonces de que no era la misma persona en todas las fotos. Era como si hubiera diferentes personas, diferentes momentos, capturados en cada toma. Me senté frente a la computadora, consumido por la confusión. Decidí imprimir todas las fotos y colgar las fotografías sobre una gran mesa, como si estuviera creando un mapa. Las agrupé por fecha, tratando de identificar patrones. Y los encontré. Los cambios en la figura eran sutiles, pero evidentes. En algunas fotos, la persona parecía un hombre con un abrigo largo. En otras, una mujer con un vestido. A veces, una figura con una capucha cubría la cabeza, en otra, una persona con un sombrero. Y en todas y cada una de ellas, parecían observándome. Mi respiración se aceleró. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Por qué estaban allí, en mis fotos? Decidí investigar. Comencé a buscar en archivos de noticias locales, en foros de montañismo, tratando de encontrar alguna referencia a personas que hubieran desaparecido en el Monte Cárdenas.
No encontré nada. Absolutamente nada. Pasé días y noches absorto en la investigación, cada vez más obsesionado, cada vez más asustado. La idea de que alguien me estuviera observando, de que algo desconocido acechara en las sombras de la montaña, se había instalado en mi mente, carcomiéndome por dentro. No dormía bien, apenas comía. Mi trabajo se había vuelto ineficaz. Ya no podía concentrarme en nada que no fueran las fotos. Un día, mientras revisaba las imágenes de nuevo, me di cuenta de algo más. En algunas de las fotos más antiguas, la figura parecía estar más cerca, como si se estuviera acercando. Y entonces, el pánico se apoderó de mí. No solo me estaban observando, no solo estaban en mis fotos, sino que se estaban acercando a mí. La sensación de ser vigilado se intensificó. Me sentía observado constantemente, incluso cuando estaba solo en mi estudio. En el espejo, en la calle, en cualquier lugar, sentía que me estaban mirando. Decidí que necesitaba ayuda. Contacté a mi amiga, Ana, una psicóloga. Le expliqué la situación, con la voz temblorosa, tratando de sonar coherente. Ella me escuchó con paciencia, pero en su mirada pude ver la preocupación. Daniel, me dijo al final, creo que necesitas descansar. Esto te está afectando mucho. Le expliqué que no podía descansar, que no podía parar, que necesitaba saber la verdad. Ana, con la mejor de sus intenciones, me sugirió que hablara con un experto en fenómenos inexplicables, alguien que pudiera darme una explicación. Así fue como llegué a conocer a Elías, un hombre con una barba larga y ojos penetrantes, que parecía saber más de lo que decía. Elías escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme ni juzgarme. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un rato, mirando fijamente las fotos que le había mostrado. Finalmente, habló, con una voz grave y misteriosa. Daniel dijo, lo que has visto no es normal. No es algo que pueda explicarse con la lógica. Algo oscuro se esconde en el Monte Cárdenas. Y parece que te ha elegido. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. ¿Elegido? ¿Por qué yo? ¿Qué significaba todo esto? Necesito más información, continuó Elías. Necesito que vuelvas a la montaña. Necesito que averigues quiénes son esas personas y qué quieren. La desesperación me llevó a aceptar. Regresé al Monte Cárdenas, no para buscar la belleza de la fotografía, sino para enfrentarme a la pesadilla que me acechaba. Y lo que encontré allí, cambió mi vida para siempre. La niebla, como un ente vivo, me recibió en la cima, tragándome en su abrazo frío y húmedo. El sol, un débil susurro detrás de las cortinas grises, apenas lograba filtrarse, tiñendo el paisaje de una palidez fantasmal. Con el corazón martillando en mi pecho, saqué la cámara, la familiar sensación del metal ahora opresiva, un peso que me recordaba la obligación que me había autoimpuesto. Elías me había dicho que debía buscar respuestas, que debía seguir la pista. ¿Qué pista? ¿A dónde lleva una pista fantasmagórica en una montaña maldita? Recorrí la cima, escaneando cada roca, cada saliente, cada sombra. La respiración se me entrecortaba con el frío, el miedo, la incertidumbre. Sabía que estaba solo, pero la sensación de ser observado era más intensa que nunca. Sentía sus ojos, invisibles pero palpables, clavados en mi espalda, esperando. Me obligué a tomar fotos, a repetir el ritual, a buscar la imagen que me revelara la verdad. La niebla se movía, cambiando de forma, creando espejismos. Vi figuras en la distancia, sombras danzantes que se desvanecían antes de que pudiera enfocar. La frustración me invadía. Todo era tan vago, tan inasible. ¿Cómo podía atrapar algo que parecía burlarse de la realidad? Recordé las palabras de Elías, presta atención a los detalles. Pero, ¿cómo podía prestar atención a los detalles cuando todo era un borrón espectral? Caminé hacia un acantilado rocoso que me resultaba familiar, un punto que había fotografiado antes. Recordé la imagen en la que la figura parecía estar más cerca, casi al alcance. Me sentí vulnerable, expuesto. Estarían ahí, me estarían esperando. El viento silbaba, susurrando secretos que yo no podía comprender. Entonces, lo vi. No de inmediato, sino después de un largo rato de escudriñar. En el borde del acantilado, casi fundida con la niebla, estaba. No una, sino varias. Estaban agrupadas, como si estuvieran reunidas, observándome. Sus formas eran indistintas, pero la percepción de sus siluetas era más definida que en las fotos. No eran solo sombras. Tenían contornos, una presencia. Comencé a temblar, el miedo me paralizaba. Eran diferentes a como las recordaba. No tenían la forma humana, la silueta que había conocido. Parecían deformes, torcidas, como si hubieran sido retorcidas por el viento o por algo peor. Una de ellas parecía tener una capucha oscura que ocultaba por completo su rostro,
Otra, un sombrero extraño y grotesco. Sus manos, si es que eran manos, parecían garras. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era la misma sensación que experimentaba en mis pesadillas, esa opresión, esa certeza de que algo monstruoso se acercaba. La niebla se movía, como si respondiera a su presencia, oscureciéndose aún más, ocultando sus verdaderas formas. La cámara se me resbaló de las manos, cayendo sobre las rocas. Un sonido sordo, metálico, rompió el silencio. Un destello de miedo recorrió el rostro de las siluetas. Fue solo un instante, pero lo vi. Luego, una de ellas dio un paso adelante. La niebla pareció arremolinarse a su alrededor, intensificando su presencia. Podía sentir su mirada, fría y penetrante, como la de un depredador. La sensación de peligro se hizo palpable, como un puño apretado en mi pecho. No podía escapar. Estaba atrapado. Me agaché para recoger la cámara. Mis manos temblaban incontrolablemente. Un sonido gutural, un susurro ininteligible, llegó hasta mí. No era el viento, no. Era una voz que provenía de la figura que se acercaba. Me incorporé lentamente, con la cámara en la mano, apuntando al lugar donde se encontraban las sombras. Intenté enfocar, pero la niebla lo impedía. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose lentamente. La niebla se cerraba sobre mí, oscureciéndolo todo. Me di cuenta entonces, con una claridad aterradora, que no era una simple observación. No querían solo que las viera, querían algo más. Retrocedí, tropezando con las rocas, tratando de alejarme de esas sombras. Pero era inútil. Estaban por todas partes. Me sentí perdido, atrapado en un laberinto de niebla y miedo. Escuché otro susurro, más cerca esta vez. Algo tocó mi brazo. Hielo. Pánico absoluto. La niebla se hizo más espesa, la oscuridad me envolvió, y lo último que vi fue una mano, oscura y deformada, extendiéndose hacia mí. El frío se apoderó de mí, un frío diferente al de la montaña, un frío que venía de adentro. La mano, aquella garra, me sujetó con fuerza, tirando de mí hacia la niebla. Grité, pero mi voz se perdió en el torbellino blanco, ahogada por los susurros que ahora me rodeaban por completo. Intenté luchar, pero la fuerza era inútil. Era como ser arrastrado por una corriente oscura y helada, una corriente que me llevaba hacia un abismo desconocido. Y entonces, sucedió. La niebla se abrió, y me encontré en un lugar diferente. No era la cima de la montaña. Era un espacio indefinido, sin forma ni límites. La niebla seguía presente, pero esta vez no era fría. Era cálida, casi acogedora. Las sombras, las figuras deformes, estaban ahí, pero no me aterraban. Parecían parte de mí. La figura que me había tocado se acercó. La niebla pareció disiparse a su alrededor, revelando su rostro. No era un rostro humano. Era una máscara, tallada en piedra, con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. Pero en sus ojos, vi algo más. Vi comprensión. No temas, Daniel, susurró una voz que no provenía de su boca, sino de mi propia mente. Ya eres uno de nosotros. En ese momento, lo entendí todo. Las fotos, la obsesión, el miedo. Todo había sido un camino, una invitación. El Monte Cárdenas no era solo una montaña. Era una puerta. Y yo, sin saberlo, había abierto esa puerta. La máscara sonrió. La niebla se movió a mi alrededor, envolviéndome por completo. Sentí una transformación, una fusión. Ya no era Daniel, el fotógrafo. Ya no era un observador. Era parte de la niebla, parte de las sombras, parte del Monte Cárdenas. Y en ese instante, supe que nunca más volvería a sentir frío. Que la soledad, el miedo, la incertidumbre, habían terminado. Que ahora, mi vida era la eternidad. La última imagen que conservo es la de la cima de la montaña, con la niebla envolviéndola, esperando. Y sé que, tarde o temprano, alguien más llegará. Alguien que buscará la belleza, la perfección y que, sin saberlo, se unirá a nosotros.